Iniciamos, nos acompaña esta mañana la doctora Ancufén de nuevo para poder hablar de algo muy importante, que es la dinámica del trabajo en equipo. ¿Sí? Somos equipos multidisciplinares y que tenemos que llevar un objetivo a evolucionar, a ser equipos interdisciplinares. Es una cosa muy distinta. ¿Sí? De acuerdo, así que no hay más preámbulo, lo dejo con la doctora Fel y pues vamos a atención. Tengan todos muy buenos días. Tengan todos muy buenos días. Ya escuché que tienen la jornada bastante intensa ahora. Así que démosle paso rápido a la actividad. Les han proporcionado unas hojas. Van a tener un juego cada uno. Y quisiera que nos enumeremos del 1 al 16. Posteriormente, en cada mesa, en la esquina, hay un número. Entonces, ese es el grupo en el que van a estar. Se distribuyen y buscan a su grupo. Y vamos a trabajar en 30 minutos la actividad que está asignada. 1, 2. Vamos a empezar. Nos vamos a quedar así como estamos en las mesas. No vamos a leer ahorita todo el relato porque ya lo hicieron ustedes en el grupo. Entonces quisiera que voluntariamente pues vayan contestando, participando a las preguntas que se han ido contestando a lo largo de la hoja. Entonces, la primera pregunta, ¿qué pasó? ¿Cuál era la mayor preocupación de la doctora de turno? Este relato era de la doctora de turno. Ella era la que lo estaba comentando. ¿Qué percibimos de ella? El familiar, la esposa de don Raúl. Esa era su angustia más grande. ¿Y qué pasó en el turno? Sí, buenos días, compañeros. Bueno, la doctora, por lo que se vea, estaba muy pendiente de familiar, ¿verdad? De la esposa de don Raúl. Como dice aquí el Estado, ¿verdad? Y la esposa pedía en múltiples ocasiones asistencia, pero lo que más le molestaba hasta cierto punto a la esposa era que quería utilizar el timbre y no funcionar. Salía a ver si veía algún personal para obtener ella asistencia o pedir ayuda. No encontraba a alguien, pero era porque estábamos ocupados. Entonces, el hecho de que a ella también eso, aparte de que por lo que se puede apreciar según la historia, ella es una persona que ya viene de estar cuidando a su esposo, está cansada, está agotada. Entonces, habría que valorar el estado también de si está ella cuidando a su esposo, pero porque siempre dice también, la doctora está pendiente de ella. Trata de poder informar lo más que puede, ¿verdad? Pero como que ella no, al final no se siente todavía satisfecha, porque ella necesita saber, tener información, le preocupa cómo está su esposo, si él está en el que está dentro del tratamiento que le está pasando. Entonces ella tiene mucha inquietud, pero que también se ve el interés de la doctora de querer ayudar. Aunque al final le dice, ¿verdad?, que posteriormente, el día siguiente, llega a tener información porque parece que le van a hacer un análisis también, un examen a su esposo. Entonces se ve que también la doctora está pendiente de ella, pero hay otros factores de evaluar de cómo está la esposa de don Raúl, porque se ve porque ella también no está bien, seguramente agotada. Agotada, muy bien. En la jornada anterior, el día anterior, vimos el tema del cuidador. ¿Cómo cuidar al cuidador? Entonces, ¿qué detectamos aquí? Que hay sobrecarga o probablemente la ubicación familiar. Entonces, ese familiar no es el ideal para cuidar a ese paciente. No es el que le va a dar el mejor soporte. ¿Había más familiares? ¿No? Las hijas que no habían cuidado. Y en un hospital nacional donde tenemos un régimen de horario, ¿cómo hacemos para que acompañe el familiar? Con permiso especial.
Entonces tenemos que pensar y tomar en cuenta en ese cuidador y que podamos sugerir también cambios entre ellos mismos, ¿verdad? Entre los familiares, o darles otras opciones, ¿verdad? A veces hay grupos de voluntarios, los de las iglesias que asisten también a los hospitales, tal vez de repente pueda haber algún voluntario que pueda acompañar también en ese cuidado. ¿Qué necesidades tenía la familiar? ¿Alguien por este lado? Buenos días. Bueno, una de las principales necesidades de la familiar era información, ¿verdad? Porque ella refería que quería saber qué es lo que estaba pasando. También otra de las necesidades que nosotros detectamos era eh, no sé si debido a el agotamiento que ya tenía ella por estar cuidando a su familiar, también ella requiere un poco de atención. Y que ella percibía a su familiar en un deterioro, ¿verdad? Para ella eso era un deterioro. Entonces quizás ahondar un poquito más en por qué don Raúl se encontraba en ese estado, para que ella fuese un poquito más. Muy bien. ¿Se recuerdan en el proceso de adaptación que habrán visto, no sé si en la jornada anterior también, con el licenciado Marco? ¿Cómo son los procesos de adaptación en la familia? La ira, negación, negociación, depresión y aceptación. Todos quisiéramos que esos familiares llegaran en aceptación, pero para llegar a la aceptación tenemos que trabajar todo el proceso. Y eso implica explicarles una y otra vez, volverles a explicar. Si detectaron a la esposa de don Raúl en un familiar ya mayor, cansada, probablemente ya lo habían explicado antes, seguramente ya lo habían explicado antes, pero necesitaban más información. En ese momento, ¿quiénes se perciben con angustia? Esa ya la habíamos contestado, dijimos la esposa y la doctora de turno. Y el resto del equipo, también, enfermería, todos. ¿Qué necesitaba la esposa de don Raúl? Realizar un listado de sus necesidades, información, dijeron, descanso, un relevo de cuidador, que se le escuchara, compañía. Así es, ¿qué más necesitaba? Ver la mejoría de su esposo, que muchas veces en estas condiciones, esa mejoría no es un objetivo alcanzable. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Comunicación, ¿verdad? Ir en ese proceso comunicando cuáles son los objetivos que tenemos a corto plazo. Así se van a establecer también los objetivos que vamos a lograr alcanzar y no los que la familia quiere escuchar, ¿verdad? Pero eso requiere trabajo, comunicación y que no solo sea un recurso el que le da la información. Usualmente lo hace el médico. Usualmente lo hace el médico, el de cabecera, el que conoce más el caso, el que tiene mayor vínculo con ese paciente y con esa familia. Pero también el resto del equipo también tiene que reforzar, tiene que acompañar. ¿Verdad? A veces, tal vez en el hospital no vaya a ser el médico de cabecera que brinda esa información. ¿Por qué? Porque no va a estar las 24 horas a la hora de la visita. Son distintos recursos. Entonces, por eso es importante que manejemos todos la misma información de cada paciente. ¿Cuáles fueron las razones de la desestabilización de la esposa de don Raúl? El timbre que no funcionaba, y eso es algo que le compete al médico o al enfermero. ¿Y cómo lo podemos resolver? Porque si no va a llegar al día siguiente el timbre no sirve tampoco, y entonces más estrés. ¿A quién lo vamos a decir? A los de mantenimiento. Y el de mantenimiento nos hace caso nosotros. Bueno, no siempre nos hace caso a nosotros. Quizás ahí también nos podemos apoyar con trabajo social, con alguien administrativo.
Es importante que también podemos identificar como las razones de desestabilización. Tiene que ver la comunicación que utiliza la doctora, porque la doctora también entra en desesperación. Recordemos nosotros los niveles de comunicación. Cuando hay un nivel de comunicación de primer nivel, hay una reactividad. Y ahí es donde entran, digamos, los procesos neurológicos, en este caso lo de la amígdala, ¿verdad? Que hay una defensividad de la persona, porque la doctora estaba interesada en calmarla, que aceptara las cosas, pero ella respondía más molesta todavía. Entonces, a veces nosotros debemos de saber qué nivel de comunicación vamos a utilizar cuando la persona está en esa situación. Muy bien, gracias. Esto es bien importante porque a la hora que nosotros también vamos a comunicar, si se recuerdan en el tema que yo les di la semana pasada, hablaba de un protocolo del protocolo de Spice. Aquí también mencionaba que tenemos que tener un espacio adecuado, un tiempo, ¿verdad? Para poder conectar con ese familiar o con ese paciente a la hora de comunicar. Entonces, a eso creo que se refiere también un poco en el sentido de que si el familiar está enojado, que nosotros también nos pongamos en esa situación, nos va a ayudar. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Que lo escuchemos, ¿verdad? Y si nos ponemos en un ambiente más tranquilo, sin interrupciones, donde podamos prestarle toda la atención en el momento que está hablando, eso va también a disminuir su molestia. ¿Qué sucede en el hospital? Llegan a descargarse con el que está ahí en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que denota en el fondo de eso? Que está sufriendo, ¿verdad? Que está sufriendo y necesita ser escuchado. Muy bien. ¿Qué hubiesen hecho ustedes en ese momento para manejar la situación? En sus lugares de trabajo, ¿cómo hubieran podido manejar? Tratar de reparar o de decir qué tipo en ese caso, soluciones a corto plazo se le puede dar a su paciente, ¿verdad? Y tratar también de acompañar a ella en saber si hay otras personas que pueden ayudar a ayudar. Muy bien, buscar alternativas y ver qué recomendaciones podemos dar. Así es. ¿Qué cosas serían importantes compartir con el equipo asistencial al momento de la entrega de turno? ¿Qué sería importante decirle al siguiente equipo que viene sobre la situación que pasó en la noche? Una de las primeras cosas sería compartir con el equipo las reacciones emocionales y conductuales que tuvo la familiar. Es decir, cómo ella actuó, qué se expresó, qué se pudo también ver en la parte no verbal. También el estado del paciente, cómo ha estado, porque dentro de toda la historia, pues de don Raúl no se menciona mayor agitación, sino que más bien es el familiar que lo está viendo en esa perspectiva. También las acciones que el equipo realizó. Es importante decir que como equipo se hizo en la noche, porque muchas veces el familiar en la mañana dice, no, mire, no hicieron nada. Yo les dije y nadie actuó, nadie hizo esto, nadie hizo aquello. Entonces, el equipo del turno en la mañana llega a empezar de cero otra vez, cuando tal vez el grupo de la noche ya hizo algo dentro de la atención del paciente. Entonces, es importante decir qué se hizo. También hacerle como recomendaciones que se podría hacer. Por ejemplo, hablábamos nosotros que sería importante que trabajo social y psicología, ¿verdad? Que usualmente son recursos de día. En la mañana pues tramiten las redes de apoyo, de instituciones que pueden ayudar, y también que aborden a la familiar y si es posible al grupo familiar para hacerle hincapié en la necesidad de apoyar y delegar actividades para el cuidado del paciente. Un hospital de agudos, a veces es difícil el ambiente que se tiene porque no es el ambiente ideal para un paciente de palliativo. Porque requiere más tranquilidad, no ver que el de la mano pues, entra en código, o que no escucha también las conversaciones del equipo en lo que va en el pasillo. Entonces, todo eso es bien importante, mantener un ambiente tranquilo y adecuado. Entonces, eso también
Por eso es importante que en un hospital de adultos tengamos nuestra propia área de cuidados paliativos para poder trabajar de esta forma. Buenos días. Quizás antes de llevar este curso de cuidado paliativo, lo que hubiéramos hecho era sacar al familiar del servicio y decirle a los del turno del otro día que le quiten el permiso. Esto hubiéramos hecho antes. O de amarrar al paciente al delirio. Pero ahora ya sabemos que la señora ella había entrado en una claudicación y sí, todo el equipo tenía que ayudarle, principalmente a ella, cuidar al cuidador. Así es. Y ahora que tenemos estas herramientas, nos ayuda a que nosotros comprendamos el sufrimiento de los demás. Pero ahora entendemos que la reacción de la familia no es contra el médico o no es contra la enfermera, sino que es la manifestación del sufrimiento que cargan. ¿Verdad? Que si nosotros podemos abordarlo y lo abordamos en equipo, vamos a brindar alivio. No siempre vamos a lograr los objetivos que nosotros quisiéramos, pero es lo adecuado probablemente para esa familia. A veces en algunas experiencias, a pesar que nosotros tengamos meses de abordar, de estar acompañando a esta familia, incluso en el momento del final hay descompensaciones emocionales, también hay crisis. Y esas crisis las tenemos que volver a retomar para trabajar. A veces creemos que están ya trabajados, que ya están en aceptación, y en el momento del fallecimiento hay mucho llanto, hay gritos, hay reclamos, pero no es porque no estuvieran trabajado, sino que es tal vez su manera de sufrir. Pero para esta familia quizás era importante llorar en ese momento, ¿verdad? A pesar de que ya habían pasado un proceso así. Recientemente nos sucedió una familia así, que en el momento del fallecimiento, bueno, una de las familiares de las hermanas hasta se desmayó de la impresión, hubo gritos, teníamos pacientes a la par y pues tratando de contener porque también habían pacientes frágiles en las otras habitaciones. Pero posteriormente, quizás como a los 30 minutos, esa misma familia estaba en una sala de reuniones que tenemos el espacio ahí para reunir con la familia. Estaban en esa sala almorzando, riéndose, organizando que se lo llevaban para San Miguel al paciente para verlo. Y entonces entendimos que era su manera de sufrir. Ellos necesitaban hacer eso para sentirse que lo estaban cumpliendo al paciente. Pero no es que estuvieran desadaptados. Entonces eso también nosotros tenemos que comprender. Buenos días. También es importante la manera diciendo de cómo entregar el turno, ¿verdad? De ocupar las palabras adecuadas para transmitir lo ocurrido, digamos, en el turno anterior. Porque no es lo mismo decir, compañeros, fíjense que el paciente, el familiar del fulanito de tal, ella lo ha estado cuidando desde hace tiempo, él quizás está entrando en una claudicación, él necesita más atención de nosotros, a decir, mira, el familiar del fulanito de tal está bien demandante, y tenés cuidado, porque eso ya lo predispone al compañero que entra como ahí desengañado ahí, ¿verdad? Así que si algo ya lo voy a decir yo. Entonces, hay que, con solo la manera en que uno exprese las cosas puede ser un cambio en la reacción de los compañeros. Así es, y ese es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo multidisciplinar que comprenda, porque también en algún momento algunos de nosotros vamos a estar también cansados y quizás en ese momento no vamos a poder también entregar el turno de la forma más adecuada. Entonces también entender que dentro del equipo también nos cansamos, también claudicamos, también nos quemamos, también nos sentimos más vinculados con algunos casos porque tal vez lo relacionamos con algún familiar de nosotros o algún duelo reciente. Entonces eso hay que reconocerlo también, que necesitamos ayuda. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo con este ejercicio? Algo que les haya pasado y que no lo tengamos en las respuestas que se hicieron aquí a estas preguntas.
Sí, también relacionado con la claudicación familiar. Tal vez no sea mucho lo que podamos hacer dentro de nuestras unidades, pero sí es bien importante ver la comunidad familiar. A veces la condición en que ellos se encuentran durante el turno o la noche, ya sea de día, pues resulta bastante incómodo, sumado al agotamiento físico que ellos ya vienen arrastrando y todavía en el que se encuentran. Entonces, a veces nosotros podemos hacer algo proporcionando tal vez una silla más cómoda, que si el clima está muy frío, proporcionarnos una casadita, o acercarnos y platicar con ellos cómo se encuentran. Tal vez no sea mucho el tiempo en el que nosotros le vamos a dedicar, pero va a ser tal vez suficiente como para poder dar una palabra de ánimo, de aliento, o para que ellos sepan que están ahí, que por cualquier necesidad pues nos pueden buscar. Inclusive a veces no podemos tal vez satisfacer las necesidades inmediatamente, pero si nosotros le damos una respuesta de la mejor manera, ellos hasta van a ser más comprensibles porque saben que estamos muy ocupados. Entonces es bien importante que podamos encontrar también todas estas situaciones y condiciones del país. Así es. En ese camino estamos, ¿verdad? De poder mejorar las áreas en sus lugares de trabajo. Para que seamos de manera adecuada el espacio, que el equipo esté formado, porque si no estamos formados y no tenemos estas herramientas, vamos a claudicar nosotros, ¿verdad? Y entonces vamos a llegar a ese momento donde ya no, hagamos lo que firmen en el acta exigida, no, mandémoslo a la casa y que vaya a fallecer allá a la casa, ¿verdad? Y eso no debe de ser así. Muy bien. ¿Qué tal la experiencia? Con el caso, es un caso de los que tenemos todos los días. Así que ahí la comunicación es bien importante. Otra situación que también se nos da es que no tenemos el tiempo suficiente para hacer todo este abordaje. Ahora no lo tenemos, pero más adelante se tiene que implementar también los tiempos, ¿verdad? No es como una consulta externa de control de medicina interna, de endocrino, de un poco operatorio, no es como esa consulta, porque tenemos que ver más allá de los síntomas que está teniendo el paciente, abordar a la familia, ver la parte emocional, ver la parte espiritual, ver la parte social, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, para poder hacer bien el trabajo en equipo, necesitamos todos aportar, ¿verdad? Todo desde la perspectiva médica, enfermería, trabajo social, farmacia, voluntarios, capellán. El guía espiritual también es bien importante, porque a veces estamos con pacientes en final de vida, y si el guía espiritual llega y le dice algo no acorde a lo que estamos viviendo, se nos desboronó toda la esfera espiritual. ¿Qué pasa cuando no están sensibilizados? Usted tiene que tener fe, es su fe la que está tambaleando, y por eso es que no se sana. ¿Qué creen que cómo impacta esa frase en la familia? El otro día teníamos una paciente joven de 21 años con una leucemia y sus padres divorciados. Llegó una acompañante de la iglesia y le dice a la mamá, es que usted tiene que volver con su esposo porque su hija se está muriendo porque ustedes dos se separaron. Y la hija se murió. Entonces el sufrimiento que carga en sus papás es más duro, ¿verdad? Entonces también eso es la importancia de que estén sensibilizados todo el equipo y que también nosotros podamos ser agentes de poder sensibilizar al guía espiritual que nos pueda apoyar también en los hospitales. ¿Qué más podemos hacer por este paciente y por esa familia? Eso es lo que tenemos que plantearnos cada vez. Por ejemplo, en esta fotografía de acá, las mascotas, ¿verdad? Creo que este caso se los comenté en la clase anterior. Las mascotas eran importantes para esta paciente. Una despedida adecuada. Paciente que estuvo con nosotros, ya venía también de Hospital Sacamil, luego pasó a Hospice y terminó en Hospital Divina Providencia. En cada lugar donde estuvo, dejó huella.
¿verdad? Y entonces, en esta fotografía de acá fue la despedida de hospice, iba para el Hospital Divina Providencia. ¿Y qué pidió él para esa despedida? Donas y Coca-Cola. Así que, ¿por qué no cumplirlo? Pero si podemos hacerlo, ¿por qué no cumplirlo? Y ahí estaba despidiéndose del equipo de Sacamil por una videollamada. Conectar en las intervenciones a través de arte, musicoterapia, de repente recordar las canciones que escuchaban en su época, o alguna canción que quieren cantar ellos también. Eso hace que el ambiente hospitalario o la parte de la enfermedad se deje de lado y conectar con intervenciones más profundas. Aquí en esta fotografía, ella es la esposa del paciente, ¿verdad? No solo vemos pacientes en final de vida, vemos pacientes también que han estado en estados muy delicados de salud. Por ejemplo, este paciente tuvo un accidente laboral, una fractura a nivel de columna vertebral que le condicionó a estar en cama, ¿verdad? Le cambió bruscamente su autonomía, ¿verdad? Y luego la esposa también a tener que cuidarlo. Estuvo en UCI más de un mes, ventilado, con traqueostomía, gastrostomía, y en el proceso de recuperación, múltiples infecciones, ¿verdad? Posteriormente pudimos retirar traqueostomía, retirar gastrostomía, y ahora pues están cuidados en casa. Esos pacientes también requieren cuidados paliativos, no los tenemos que dejar. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de trabajar en equipo? Que todos podemos aportar. El apoyo mutuo, el poder compartir, lo que hicieron ustedes ahora, aquí en las mesas de trabajo. Cada uno aportamos desde nuestro conocimiento. Entonces, por eso es bueno que sea multidisciplinar el equipo para tener la perspectiva de todo. Experiencias pasadas, toma de decisiones difíciles, eso no tiene que quedar a cargo solo del médico de cabecera. Formación y evaluación constante. Es lo que estamos haciendo ahora, la formación, para que ustedes puedan reproducir eso también en sus lugares de trabajo. ¿Por qué hace falta hacer en equipo cuidados paliativos? Por la complejidad de los pacientes. Lo que hemos visto en todos estos días, semanas atrás, la complejidad es alta y el sufrimiento que cargan es alto. El control de síntomas es importante, la atención desde todas las esferas, psicología, desde la esfera espiritual, coordinar un plan de atención, porque son distintas fases en la situación que tal vez el paciente esté más grave o más delicado, pues será un equipo, luego pues va a pasar a otro plan de cuidados. A veces podemos tener oportunidad de irnos a casa y tener un plan de cuidados en casa, de poder tener atención de enfermería, control de síntomas en casa. Eso también es una de las estrategias que se debe de plantear. Tener una buena comunicación con el equipo y darnos soporte a nosotros mismos, ¿verdad? Por la carga de sufrimiento con la que tenemos que trabajar. La dinámica del día a día depende de cada institución en la que estén, pero en el equipo de cuidados paliativos es en las mañanas la reunión importante de entrega de turno. ¿Por qué? Para enterarnos de las complejidades, de lo que ha pasado en el turno, para poder ordenar los pacientes que tenemos de interconsulta, los que tenemos a nuestro cargo, a las que tenemos en consulta externa, para poder comentarnos, porque de repente el familiar puede llamar al lugar en la noche, y si el recurso que está en la noche no sabe con qué está, con qué medicamentos, cuáles son los síntomas difíciles, si no sabe que el paciente ya está en final de vida, no va a saber cómo poderle ayudar. También es importante comentar los fallecimientos, los éxitos. ¿Por qué es importante? ¿Por qué creen que es importante comentar los pacientes que han fallecido? ¿Por qué considerarían que es importante? Experiencia. La experiencia. El manejo. ¿Cómo se dio? ¿Cómo finalizamos? ¿Verdad? ¿Cómo terminó la familia? ¿Verdad? Eso que les contaba yo, esta familia que después del fallecimiento se fueron a la sala, pidieron comida, estuvieron riéndose, organizando lo de la funeraria. Eso es bueno escucharlo.
¿verdad? Para nosotros como equipo nos da satisfacción saber que hicimos un buen trabajo. Y si tuvimos fallas, también es bueno expresarlo para que podamos corregirlo y seguir trabajando de la mejor manera. El reporte de enfermería también de los que están en los equipos de domicilio. Si tenemos también recursos en atención primaria, también nos tienen que retroalimentar de los pacientes que están a cargo de nosotros. Las visitas de domicilio que se programan para ese día. La coordinación con otros colegas de otras especialidades, ya sea oncología, cirugía, neumología, cardiología, nefrología, todas las otras especialidades que también forman parte de la atención que se le da a ese paciente. ¿Cuáles son los grandes retos? Tener herramientas de buena comunicación, el tiempo, ser flexibles también, para entender que tal vez el otro colega no es que no esté actuando bien, sino que hay desconocimiento también. Entonces eso nos va a ayudar a nosotros a comprender dónde podemos aportar más. El trabajo en equipo es sumamente indispensable. Luego hay que reproducir la información que nosotros, o el aprendizaje que nosotros hemos obtenido, ¿verdad? A través de talleres, de clases. En los hospitales que ustedes trabajan hay que hacer esto, ¿verdad? Enseñarles a usar la guía subcutánea, porque es otra herramienta más que van a tener para la hora de cumplimiento. Aquí hay fotografías con equipos de psicología, estudiantes de medicina, enfermería de oncología del militar, alumnos de medicina en el Hospital San Rafael con los residentes de medicina interna, y quienes les estaban enseñando eran los estudiantes de medicina a utilizar la vía subcutánea en ese momento. Ahora tenemos herramientas también que nos facilitan el estar cerca con esos cursos, en contacto con personas también que están en otros países, el poder seguirnos formando, ¿verdad? A través de los cursos virtuales. Cuidar al equipo, otras actividades, cuidarnos entre nosotros, porque no solo es trabajo, también hay que autocuidarse. Realizar actividades, encuentros de espiritualidad, comida, es bien importante, ¿verdad? Que comamos, que tengamos tiempo de divertirnos también. Y esto fortalece también el trabajo en equipo. El trabajo de esta fotografía me gusta mucho contar esta experiencia, el trabajo de las voluntarias. A veces uno dice, bueno, van a ir a decorar el área de Navidad. Y ya está, solo es poner el árbol y la decoración. Pero ¿qué implica este tiempo que ellas se tomaron para poder adornar ese espacio con este árbol? Que esta paciente, en su última Navidad, en sus últimas semanas de vida, pudo tomarse la fotografía con sus hijas. Las hijas tenían que irse el 2 de enero de regreso a Estados Unidos por sus trabajos. Y habían pasado acá como un mes. Entonces, su última fotografía, cuando ella falleció, las hijas nos compartieron parte de esa fotografía y estaba él. ¿Verdad? Se habían arreglado para esa fotografía. Y eso es bien importante, la apariencia física para los pacientes. En cuidados paliativos no solo es tristeza, muerte, dolor, ¿verdad? Como han visto a lo largo de todo este curso. También hay momentos donde podemos disfrutar, y hay muchos momentos donde podemos disfrutar con los familiares, con los pacientes, y eso nos ayuda a trabajar los procesos de duelo de manera anticipada. ¿Cuáles son las claves? Comunicación, colaboración, que haya una buena organización. El buen humor es importante porque estamos en contacto constante con el sufrimiento. Entonces también es una forma de poder sobrellevar estas condiciones difíciles. Un ambiente de trabajo relajado, el comprender al equipo también y aprender a cuidarnos. Porque si no, nos vamos a desgastar y no vamos a poder brindar lo mejor de nosotros. Ahora, para cerrar, me gustaría que pensemos un momento, que reflexionemos qué puedo implementar en mi equipo de trabajo. Reflexionamos un minuto y compartimos de manera voluntaria el que quiera comentarlo. Es lo que hemos visto ahora, ¿qué puedo implementar yo en mi lugar de trabajo? Buenos días. En el hospital psiquiátrico ya estamos acostumbrados
a este tipo de intervenciones, principalmente porque también tenemos un equipo para cada paciente. A veces descubrimos que los familiares quizás son los que necesitan más atención que el propio paciente psiquiátrico. Pero en realidad es bien costoso todas estas cosas, porque hay que ponerle un gran ímpetu a todas estas cosas mentales. Es tan fácil así solo del equipo, ¿verdad? Sino que implementar estas cosas tiene que ser bien coordinado y con experiencia. Lleva tiempo, ¿verdad? Pero quizás lo principal es el cambio que nosotros querramos hacer y que nos puedan apoyar las jefaturas de las áreas. No voy a poder dar una atención muy eficaz, para que puedan entender que el abordaje de la familia tiene que estar también dentro de ese plan de estrategia. Así que alguien más que quiera comentar que puede implementar en su lugar de trabajo. Buenos días. Creo que en el hospital allá en San Miguel, que creo que pasa también en toda la red nacional, tal vez no centrándose solamente en cuando un paciente llega y que digan, este cuidados paliativos. Creo que básicamente sería concientizar a los demás médicos que están en el área de emergencia, ¿verdad? Que por lo menos son unos minutos de explicarle al paciente el padecimiento que lleva, por qué le voy a dejar este medicamento, por qué se le va a hacer este procedimiento, y explicarle al familiar ayuda mucho. Y se lo digo con la experiencia de que ahorita estoy asignado en algo que se llama hospitalería. Llegó un paciente, momento el día de ayer, una paracentesis, llegó, pero o sea, dirigido a la familiar, allá no me dijeron nada, no me explicaron, y pues, además quizás de debí, porque desde que empecé acá, se me toma un tiempo más para escuchar al paciente, porque en emergencia no me dijeron nada, ¿verdad? No sé qué me van a poner, no sé qué me van a hacer. Entonces, y sí, desde que creo que el médico residente, incluso muchos especialistas, ¿verdad? No tienen esa como sensibilidad de explicarle al paciente, mire, usted tiene esto, por eso le voy a dejar este medicamento, o hay que hacerle este procedimiento y va a ser de esta manera. Yo sé que en emergencia, pues sí, a veces está todo lleno, hay mucha gente, pero tal vez en un poco tiempo se le puede explicar para que el paciente y el familiar, ¿verdad? Digamos, se le disminuye un poco la ansiedad y la angustia. Comunicaron muy bien. Vaya, por ejemplo, aquí en esta aplicación que nos plantea, ¿qué pudiéramos nosotros hacer o qué pudieran hacer ustedes para que el recurso de enfermería, médicos de la emergencia puedan abordar de esa forma? Sensibilización, que son los cuidados paliativos de entrada tienen que sensibilizar qué son los cuidados paliativos. Porque usualmente dicen, no, paliativos, mándenlo a la casa, que se mueva la casa, sin medicamentos. Y desde ese punto de vista, quizás apoyar, todos están respaldados ya en estas acciones por lineamientos, porque ahí describe cuáles son las funciones, y dentro de esas funciones está la sensibilización, pero también describe el tiempo que requiere de una atención paliativa, tanto la primera como la subsiguiente. Entonces, ustedes bien pueden tomar eso y el objetivo de que estén ahora capacitándose es que puedan ver en qué consiste la atención para poder entender por qué lleva tanto tiempo una consulta o una vez. Y entonces, los coordinadores, junto con el equipo, pueden hacer esa gestión para que la consulta externa sepan que ustedes no van a ver cuántos pacientes ahora. Que van a ver un paciente que por primera vez 1 hora 45 minutos. ¿Sí? Y si es subsecuente,
¿Sí? Pero es importante que ustedes sepan qué dicen. Y eso solo lo van a saber viendo la letra. Entonces, que ese respaldo ya existe. Y se los hago saber y que sigue ese respaldo desde la normativa que ya está en tu formación. Yo solo quería agregar algo a ustedes, que lo que debemos trabajar es humanizar la atención, claramente. Humanizar la atención que recibe el paciente, porque a veces muchas veces tiene el paciente maltratado desde ahí y ya llega con esa, digamos, defensiva. Entonces, hacer capacitar, de que los pacientes de cuidado paliativo sean más especiales que los demás. Todos son importantes, pero son pacientes que vienen con una historia de sufrimiento y un sufrimiento bien complejo y no solo el paciente, sino el social. Bueno, la pregunta es, estamos viendo que hay lineamientos técnicos para cuidado paliativo, se supone que en el 2000 van a tener ya una base legal. La base legal prácticamente es la constitución política, ¿verdad? Pero también tiene que ser una base legal dictada por el Instituto de Salud. Entonces, al menos yo lo que propuesto en el plan que ya tengo para los papás, tal vez no de cuidados paliativos, pero sí para que se enteren de que va a existir y que en lo sucesivo van a tener que ver la manera de no tener esas situaciones que tenemos ahora. Por ejemplo, el médico general tiene que ver 6 pacientes en una hora. El especialista tiene que ver 4 pacientes en una hora. Entonces, si me están pidiendo que yo vea a un paciente en una hora, lo que me dice la compañera le van a decir, váyase porque no está bien. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo saldrá esa base legal para que incluso los directores y nosotros nos podamos amparar ante ellos para poder seguir trabajando? Buenos días, del Hospital de Jocotepec. Yo creo que la incertidumbre es general, cuando hablamos de los tiempos. Creo que los que somos coordinadores de las unidades llevamos un gran reto para este próximo año, para ver en realidad cómo echamos a andar esta cuestión. El temor es que a nosotros nos dicen el PERS, nos hablan del PERS. Nosotros prácticamente de la parte administrativa, cuando hemos sido operativos, desconocemos muchos términos. Pero nos dicen que, bueno, yo la última vez que me reuní con la dirección y hablábamos de los tiempos, me dice, no se preocupe, eso ya está resuelto para el próximo año. Usted va a tener 30 minutos para la subsecuente y va a tener 40 minutos para consulta de primera vez. Entonces yo les explicaba, miren, el lineamiento dice esto, me dice, no, eso no puede ser así. No tenemos, nosotros no podemos reflejar o no podemos sustentar su plaza con que usted me vea 4, porque yo les exponía cuántos pacientes de primera vez habíamos visto por mes, ¿verdad? Cuántos eran por consultas, cuántos eran cortados por pesquisas que buscábamos en los servicios, ¿verdad? Cuántos teníamos vivos, cuántos teníamos fallecidos. Y tratábamos de plantearle toda esta situación, porque tienen la idea de que cuidados paliativos es ir y abrazar al familiar y no se preocupe, todo va a estar bien, y solo es de irse a abrazar y de dar condolencias. Entonces, en realidad, nosotros también como coordinadores, como parte de los equipos, tenemos el trabajo de
de educarlos o de empezar a enseñarles a ellos, ¿verdad?, cuál es el verdadero trabajo que nosotros realizamos. ¿Por qué? Porque un ejemplo muy similar al del doctor, una vez yo solo voy de turno porque hago turno. Llegó una señora en una crisis, un edema un cáncer por mama, estoy ya estaba atormentada, se ulcerada. Yo voy de nódulo de pulmón, estando un día antes del turno. Como es un área que era el trabajo colectivo y era que yo la miraba, le dijeron, venga mañana porque mañana más tarde. Y la dejé. Y la dejé. O al siguiente día que llegué temprano, yo llegaba al mediodía, no estaba entre las 9 esperando, en un silla de ruedas, cansado, y la llegué a encontrar en el módulo de turno. Entonces la pasaron máximo, entonces trataba de estabilizarlo, pero no hay conciencia, no hay sentido, entonces, y a veces de parte de la misma dirección. Entonces, nosotros quisiéramos también que de parte de ese entorno sintieran el apoyo, porque eso no se tiene personal. ¿Cuántas veces me han dicho cuando llega el doctor a hacer las revisiones? Cuando venga el doctor le decimos, en este consultorio, aquí, en este bonito donde vemos los pacientes de violencia, ahí se vive. Yo lo veo en eso, lo veo donde haya un espacio. Y el consultorio, mejor es donde se pueda ver. No tengo un lugar. Entonces, y no porque no se haya solicitado, sino que porque en realidad es la misma dirección a veces, la que solo cuando vaya una auditoría o una supervisión, es de que tener todo el listado. Entonces, quizás un poquito más. Quizás en ese sentido, y viendo lo que decía también el doctor, desde la parte de nosotros como oficina, porque ya estaba antes, cuando yo llegaba a hacer las asistencias técnicas, yo le llamo asistencias técnicas, porque no llego a ver qué no han hecho, sino que llego a ver qué puedo hacer para ayudarles que esto se está mejor. ¿Sí? Que necesito pasar un instrumento para saber cómo están, claro, porque necesito dejar algo por escrito que se evidencie qué estaba haciendo yo, qué se estaba haciendo para poder implementar. En ese sentido, les adelanto que cuando llegue la programación, les avise yo de la programación de las asistencias técnicas, sí la van a ver en todos sus hospitales. El objetivo de la visita es que el equipo y el director médico o el jefe de división médica, que es del grupo que ustedes van a depender. No van a depender ni del jefe de medicina interna, no, su jefe inmediato es el de la división. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque en esa visita hablamos con ellos, les hacemos ver cuáles son las necesidades, cuáles son los documentos o las bases legales que existen ya hoy por hoy. Firme el señor ministro, porque esos lineamientos es algo legal, no es porque el ministerio se le ocurre estos lineamientos. Eso es un documento legal y por eso les dije yo que lo respalda a ustedes en esa acción. El problema es que la gente en los hospitales está acostumbrada a hacer las cosas porque así lo han hecho desde siempre. Y cuando existen cambios, no los quieren hacer porque eso significa hacer otro esfuerzo. ¿Sí? Entonces, el hecho de que existe ese documento ya es un respaldo, pero viene el otro, ya está trabajando este año con todos los profesionales, y hay que hacer una validación de las normativas que le brindan una mayor seguridad de este lineamiento y una base legal para que se pueda dar este tipo de acción. ¿Sí? Ahí va la planificación para los cuidados, cuáles son los principios, y un montón de situaciones que aseguran la atención a los pacientes que tengan este tipo de cosas. Más adelante se va a trabajar la ley nacional de trabajo, pero eso depende más de un nivel político y titulares que de la oficina. La oficina la propone y en la medida de las situaciones que ellos vayan a tener, pero eso no está lejos de que llegue a suceder. Lo que les puedo asegurar por mi parte, por parte de la oficina, el equipo que ustedes ven aquí, está detrás de todo esto, es que si ustedes tienen alguna necesidad, háganoslo saber, comuníquense con nosotros para poder hacer lo necesario
Y si hay que ir 3 veces en el mismo año al mismo hospital, pues no pasa nada, vamos 3 veces. Creo que Usulután fuimos un montón de veces. Lo vimos varias veces allá. Y llegamos incluso con el referente de cuidados paliativos que está en la Dirección Nacional de Hospitales para hablar con el doctor. Y ahí seguimos, ¿no? Seguimos empujando, tocando esa puerta para poder hacer que esto lo entiendan como debe de ser. ¿Sí? Entonces, no se sorprendan que ustedes lleguen a sus hospitales y encuentren una puerta cerrada. El colectivista o los que nos dedicamos a la atención paliativa está acostumbrado a eso. Nosotros estamos. No pasa nada, volverla a tocar a lo que cuando la abren, tal vez ya la abren porque se aburrieron de que estuviéramos encima. ¿Sí? Pero no hay que pensar de que solo porque la primera vez solicité y no se me diga, no puedo insistir. Recuerden que tenemos soporte, no se está haciendo este tipo de inversión, porque esta es una inversión que ustedes están aquí, no estén haciendo un desempeño laboral para lo que ustedes están contratados. Es una inversión, esto no puede dejarse tirar. Entonces hay que darle continuidad y seguimiento a eso. Hay unas claves que yo puedo recomendarles. Y quizás para que no se desanimen, o sea, eso no solo nos pasa a nosotros, hospitales en Europa también, a esta fecha, hospitales de primer nivel, sucede. El paliativo no es a alguien que le den la bienvenida a nosotros. Eso ha requerido mucho tiempo y muchos años de trabajo, de insistencia, y ahora creo que quizás es cuando más oportunidad hay. Entonces hay que trabajar tirando hacia varios lados. Primero, sensibilización en los hospitales. Desde el vigilante, como digo, ¿verdad? Porque a través de esa sensibilización, cuando ya haya una orden desde la parte administrativa, ya esa parte ya la habrán avanzado. Así que pienso que eso es importante, aprovechar las oportunidades, porque en una de esas también van a atender a algún familiar de algún director médico o algún conocido de alguien administrativo. Entonces esas oportunidades hay que aprovecharlas para sensibilizar. Si hacemos un buen trabajo, el paliativo se va a escuchar. Ahí es algo que va creciendo también, porque a medida la tecnología, las medicinas van avanzando, también el pronóstico de vida, el tiempo de vida se va aumentando. Entonces, eso es importante, que podamos aprovechar esas oportunidades, que trabajemos en la sensibilización, que no nos cansemos, porque eso es un trabajo así aquí y en todo el mundo, ¿verdad? Y la parte de que haya un apoyo también desde la parte técnica en cuanto a la que puedan tener para desarrollarse. Creo que es un trabajo que tienen cada uno. Por ejemplo, en la experiencia que contaba uno de los colegas que está en España, él decía, yo llegué a ese hospital y lo que empecé a hacer fue interconsultas. Empecé a hacer interconsultas, empecé a aclarar términos, cuidados paliativos, empecé a dar temas de eutanasia. ¿Y por qué? Para enseñarles que cuidados paliativos no era eutanasia, porque esa es su barrera más grande. Entonces ya cuando empezó a integrar en las interconsultas y cuando vieron también el apoyo, las otras áreas en el alivio que se le podía dar, empezaron a llamarle más. Ahora también en la parte de hospitales, ¿qué les interesa al hospital? Que no seamos un gasto más económico. Entonces, cuando empiezan a ver números, los paliativos van a crecer también. Que no solo es la mejora en la atención, sino que también hay menos intervenciones innecesarias, menos procedimientos innecesarios, menos estancias en unidad de cuidados intensivos. Entonces, todo eso quizás a la administrativa le va a llamar más la atención en esa parte de números. Entonces, también hay que saber explicar esa interpretación en cuanto a gastos. Nos toca hacer bastante trabajo. Bueno, gracias, doctora. Estamos un poco atrasados, tenemos 3 minutitos para levantarnos, tirar